He creado una fórmula en la celda B7 para obtener el total de todos los números de la columna B. Además, me gustaría obtener el total de los números de la columna C. Para hacerlo, puedo crear otra fórmula o puedo copiar la que ya tengo en la columna C. Para ello, hago clic en la celda B7, muevo el cursor hasta que se convierte en un signo más de color negro, presiono el botón del mouse y arrastro hasta la celda C7. Suelto el botón del mouse y obtengo el total de la columna C. Observaré ambas columnas para ver qué sucedió cuando copié de una celda a otra. Hago clic en B7 y en la barra de fórmulas se puede ver que las referencias de celda son B2, B6, que abarca todos los números de la columna B. Hago clic en la celda C7 y en la barra de fórmulas se puede ver que B2 se ha convertido en C2 y B6 en C6. Ahora, la fórmula abarca todos los números de la columna C. Cuando copié la fórmula de una celda a otra, las referencias de celda se modificaron automáticamente para reflejar la nueva ubicación de la fórmula. Cuando se copia una fórmula y las referencias de celda cambian, la referencia de celda se denomina referencia de celda relativa. No es que deba conocer ese término, pero esa es la denominación. Antes de pasar a la siguiente sección, deseo también obtener el total de cada vendedor durante las semanas 1 y 2. Para ello, hago clic en D2, me dirijo a Modificar, hago clic en el botón Autosuma, presiono Entrar y aquí está el total que necesitaba. Muevo el cursor hasta que se convierte en un signo más de color negro, arrastro y obtengo el total correspondiente a cada persona en sus 2 semanas de trabajo. Esta operación de arrastrar y colocar una fórmula funciona a la perfección. No obstante, debes saber que también puede copiar y pegar una fórmula de una a otra ubicación. Esto es especialmente útil cuando se desea copiar una fórmula de una celda a otra que no está ubicada inmediatamente al lado. Mostraré un ejemplo. Eliminaré esta fórmula. Hago clic aquí, clic con el botón secundario y clic en Copiar. A continuación, hago clic donde deseo colocar la fórmula, clic con el botón secundario y entre las opciones de pegado tengo la opción Fórmulas, que es la que corresponde en este caso. Hago clic y obtengo otra vez el total para la columna C. Para quitar la marquesina alrededor de la celda B7, presiono Escape. A continuación, veremos una fórmula en la que la celda de referencia no cambia cuando se copia de una celda a otra. Cada 15 días, cada vendedor obtiene una comisión del 3% por sus 2 semanas de trabajo. Crearé una fórmula que me permita calcular cuál será la comisión de cada persona. Escribo el porcentaje, el 3%, en la celda F2, que es la que elegí casualmente, porque puede usarse cualquier celda. Y a continuación, escribo aquí mi fórmula, igual. Ahora deseo incluir el total de evento en la fórmula y multiplicarlo por las veces que indica el porcentaje. Este es el porcentaje de comisión. Hago clic allí y presiono Entrar. El porcentaje de comisión equivale a 43,45. Ahora voy a copiar la fórmula y posiblemente se sorprenda con el resultado. Copio hacia abajo y observe que todos obtienen ceros, lo cual obviamente no es correcto porque deben tener una comisión. Veamos la fórmula para determinar por qué sucedió esto. Si hago clic en E2 para la comisión de evento, vemos D2 por F2, que es absolutamente correcto. Esto es D2 multiplicado por F2. No obstante, si hago clic aquí, en la barra de fórmulas se lee D3 por F3. Bueno, como no hay nada en la celda F3, obtenemos 0. Además, como las referencias de celda cambian al copiarse, F2 se convirtió en F3 y luego se convirtió en F4. Este es un ejemplo en el que a pesar de lo cómodo que puede resultar el cambio automático de las referencias de celda, no deseamos que cambien. Por lo tanto, voy a mostrar cómo se puede impedir el cambio. Elimino esto. De hecho, elimino toda la fórmula para comenzar otra vez desde el principio. Escribo el signo igual, hago clic aquí para volver a obtener de 2 y agrego el signo de multiplicación. Hago clic aquí para obtener el porcentaje de comisión, pero esta vez voy a cambiar la referencia de celda para que en vez de que sea una referencia de celda relativa, que va a cambiar al copiarse, sea una referencia de celda absoluta, que siempre apuntará a la celda F2. Las referencias de celda absolutas
tienen una apariencia distinta de las relativas, y esto se logra presionando la tecla F4. Ahora, esto parece extraño, de hecho para mí lo es, se lee signo dólar F, signo dólar 2. Esto solo significa que esta fórmula siempre indicará la celda F2. Si se olvidara del método abreviado de teclado F4, siempre podrá escribir usted mismo el signo dólar. El signo dólar siempre se coloca delante de la columna, es decir, signo dólar F, y antes de la fila, es decir, signo dólar 2. Presiono entrar y aquí obtengo el mismo total que antes, pero esta vez, cuando copia las fórmulas hacia abajo, cada persona obtiene su comisión de venta. Si hago clic en esta celda veo que dice D3. Esa es nuestra referencia absoluta que aquí está indicando la celda F2. Hago clic aquí y nuevamente la referencia relativa cambió de D3 a D4, pero esa referencia absoluta sigue indicando la celda F2. A continuación, mostraré otro ejemplo de fórmula donde las referencias de celda son una especie de combinación de ambos tipos de referencias, relativa y absoluta. Deseo crear una tabla que me brindará datos conforme a lo que vendió una persona. ¿Cuál sería su comisión por esas ventas de acuerdo a un determinado porcentaje de comisión? Para hacerlo necesito crear una fórmula con referencias de celda que se denominan referencias mixtas, en las que una parte de la referencia es absoluta y otra parte de la referencia de celda es relativa. Confieso que me llevó bastante tiempo comprender esto, pero finalmente lo entendí y espero poder hacer que sea más fácil para usted. Normalmente se usaría una referencia de celda mixta en una tabla como esta, ya sea para porcentajes de comisión o tasas fiscales. Hago clic aquí donde deseo crear mi primera fórmula. Lo que debe preguntarse cuando cree una tabla como esta es ¿qué desea que la fórmula indique permanentemente para que sea referencia absoluta? Yo siempre deseo que indique la columna B, que es donde figuran las tasas de venta, y siempre deseo que la fórmula indique la fila 2, donde está el porcentaje de comisión. Continuamos. Escribo la fórmula, el signo igual, y hago clic aquí para especificar 100.000 en la fórmula. Ahora deseo hacer que la columna B sea una referencia absoluta, entonces presiono la tecla F4. Esto hace que B3 sea una referencia absoluta, lo cual no es exactamente lo que busco. Dado que necesito que la columna sea absoluta, vuelvo a presionar F4 y esta vez lo logré. Ahora bien, el signo $3 significa que la fila sería absoluta y no es lo que quiero. Entonces presiono F4 por última vez. Ahora sí tengo una referencia absoluta en la columna B y una referencia relativa en la fila 3, que es lo que deseo. La fórmula siempre hará referencia a la columna B, pero la parte relativa 3 cambiará cuando copie hacia abajo, es decir, a la fila 4, fila 5 y así sucesivamente. A continuación, multiplicaré mi comisión de ventas, que no puedo ver ahora, es poco claro, por lo que continúo y escribo C2. Dado que deseo hacer referencia a la fila 2 todo el tiempo, presionaré la tecla F4. Todo pasa a ser absoluto, y no quiero eso. Entonces vuelvo a presionar F4 para tener una referencia relativa a la columna C, que es exactamente lo que deseo, porque copiaré a la columna D, E y las que siguen, pero siempre haciendo referencia a la fila 2, que es la referencia absoluta. Presiono Entrar. Obtengo 1.000 euros por una venta de 100.000 euros con una comisión del 1%. Copio esto en las siguientes celdas y todo tiene sentido. Con una comisión del 5% tendría 5.000. Selecciono esto para copiar la fórmula hasta el final de la tabla. Suelto el botón del mouse y allí tengo la tabla. Veamos qué sucede al hacer clic en alguna de las celdas, por ejemplo en F10. Si vendí 800.000 y obtuve una comisión del 4%, serían 32.000. Si prestamos atención a la barra de fórmulas, podemos ver que hemos obtenido esta referencia absoluta de la columna B, pero estamos en la fila 10. Multiplicación. Resulta que estamos en la columna F, pero seguimos dirigiendo la fórmula a la fila 2. Hago clic aquí donde vendí 400.000 y obtuve una comisión del 1%.
serían 4000. Miramos en la barra de fórmulas. Se hace referencia a la columna B. Estamos en la fila 6. Multiplicación. Estamos en la columna C. Y allí es donde la referencia absoluta indica la fila 2. A continuación, verá más funciones.